Ahorita cuando hablaba de la oposición y que les decía, dicen puras idioteces, están bien güeyes, y no es por ser grosero y no es por ofenderlos, lo digo abiertamente, la oposición es torpe completamente, torpe en proporciones bíblicas. Y reitero, no tengo por qué ser grosero con ellos, pero cuando les digo pendejos, así se comportan, al pan pan, al vino vino, así de sencillo. ¿Qué sucede? A ver, podría sonar bien, no me desagrada, un par, no estaría mal, Felipe. ¿Qué sucede? Lo he dicho, la gente de oposición es muy torpe. ¿Por qué traen estas narrativas? Y déjame poner ese paréntesis porque ayer lo quería colocar aquí, ya no lo pude poner. No quiero irme sin colocarlo. Todavía no terminamos, pero no quiero que se me vaya. ¿Qué sucede? Este video de No Chávez Nada, de Adrián Chávez, demuestra la narrativa cómo buscan vender las narrativas la gente de derecha, y aquí lo hemos venido diciendo. Acompáñenme a ver este video, esperemos que no sea, no sé, un millonario explicando por qué le prohíbe usar lenguaje incluyente a sus empleados. Entonces yo respeto perfectamente si alguien quiere usar esas palabras que trabaja en otra parte. Bueno, no se puede poner peor, ni modo que salga, no sé, un historiador a seguirle la corriente. Es interesante cómo estos grupos de izquierda revolucionarios son tan perversos. Ok, este es el mundo ahora. Yo tengo una teoría muy clara. A ver, pues... Por cierto, Adrián, que agradezco mucho en la revisión de la información al maestro José Ramírez. No se le encuentran estudios de historia a este personaje. Tiene doctorado, pero es en humanidades. ¿Vale? Chala. El lenguaje es la base del pensamiento. Eso hay que tenerlo muy claro. Eso es un hecho. Wow, empezamos fuerte implicando que los bebés y las personas con discapacidades de lenguaje no piensan. No, no es un hecho. De hecho, es falso. Esa postura de que el lenguaje determina el pensamiento, la hemos abordado un montón de veces acá, se llama determinismo lingüístico y no es verdad. Se trata en realidad de una postura sesgada tomada no de la ciencia, sino más bien de la literatura. De obras como 1984, en las que un gobierno totalitario controla la forma de pensar de las personas a partir de modificar su lengua. Orwell mismo era un creyente en el determinismo lingüístico y en la novela funciona como una metáfora de lo dañino que es el poder absoluto, pero en la realidad, como han demostrado una y otra vez la lingüística y las ciencias cognitivas en general, la tesis de que el lenguaje influye de forma determinante la forma de pensar no se sostiene. Lo cual es otra cosa bien interesante, Ricardo, y es que entre más palabras tienes en tu lenguaje, en tu lengua, tú tienes más conceptos en tu mente. Por lo tanto, entre más palabras manejas, eres más inteligente, eres más culto y tienes más capacidad de resolver problemas. Esto también es falso, no hay ninguna evidencia que demuestre que hay una correlación entre cantidad de palabras que uno conoce e inteligencia, mucho menos entre cantidad de palabras que conoces y capacidad de resolución de problemas. De nuevo, esto es más bien la manifestación de un sesgo. La lengua española tiene aproximadamente 100.000 palabras. 100.000 palabras con la hermosidad del español de significados múltiples que nos lleva a que en lengua española podemos manejar unos 500.000 conceptos. Bueno, lo de las 500.000 palabras no sé dónde se lo sacó, pero es verdad que el diccionario académico tiene casi 100.000 palabras registradas. Y considerando que pues no todas las palabras que usamos están en el diccionario, pues sí podemos hipotetizar que son muchas más. Ahora, no todo el mundo tiene la necesidad en su cotidianidad de utilizar la palabra electroencefalografista, entre muchas otras, así que esperemos que su argumento no sea comparar esa cantidad de palabras con una cifra inventada sobre cuántas palabras usa una persona al día. Y sin embargo, el mexicano promedio, ojo, el mexicano promedio con estudios de preparatoria sobrevive toda su vida con 250 palabras. 250 palabras significa 250 conceptos. Es una limitación mental terrible. Según datos de la Universidad de Nebrija, un hispanohablante promedio utilizaría entre unas 1,000 y 1,500 palabras. Pero ojo, eso no significa que son las únicas que conocen. Son de hecho como el 5% de las palabras que conocen en total. Según el lexicógrafo mexicano Luis Fernando Lara, los mexicanos utilizamos entre unas 2,000 y 2,500 palabras. Y además es un hecho comprobado que el vocabulario de las personas se incrementa con la edad, por lo que es natural que una persona de preparatoria tenga menos vocabulario que un adulto. Pero al margen del número exacto, los lingüistas suelen recomendar no llegar a conclusiones apresuradas sobre la pobreza de la lengua o del hablante en función del número de palabras que conoce o que dice. Diría como contestaría joven, no mames, güey. Son 2 de las 250. No mames, güey, son 3. Bueno, estamos hablando de español, no de matemáticas. La gente que tiene 200 palabras, su mente es más pequeña. Su capacidad de salir adelante, solucionar problemas, darse valor, hacerse productivo, se limita. A ver, a todo esto no perdamos de vista que se están quejando del lenguaje incluyente, particularmente de los marcadores neutros. Porque si seguimos su tesis de que a mayor cantidad de palabras, mayores recursos mentales, mayor inteligencia, pues entonces es mejor que la gente tenga todos, todas y todes, en lugar de solo todos y todas, ¿no? La letra E como marcador de género neutro amplía el paradigma de género del español, lo cual según la tesis de Zunzunegui ampliaría nuestros recursos conceptuales y nos haría más inteligentes. O sea que o en realidad está defendiendo el lenguaje incluyente
o está en contra de su propia tesis y no se ha enterado. Si a eso le metes lenguaje incluyente y perviertes los significados, sí, caray, está difícil. Uy, eso de pervertir los significados suena como muy ominoso. Pero a ver, justo hace rato nos dijo que de las 100,000 palabras del diccionario podemos hacer lo que queramos con ellas hasta el punto de tener hasta 500,000 conceptos. Pero por alguna razón eso no le parece ni confuso ni que pervierte nada, a diferencia de un marcador de género que tiene 1 o 2 usos como máximo. Es casi como si su problema no fuera lingüístico, sino más bien social, y más bien está usando la parte de la lengua como un pretexto. Es casi como si su problema no fuera con la diversidad lingüística, sino con la diversidad a secas. Interesante. La verdad es que me encantó este video. Y yo le he dicho abiertamente que yo no voy a decir fan, porque no me gusta decirlo de esa manera, pero esta situación del uso del lenguaje inclusivo, yo no lo comparto. Y he expresado el por qué. No la idea que usa Sun Tzu, la cual la descarto completamente y se me hace aberrante completamente. ¿Vale? Pero lo que dice él es muy cierto y la descripción, esta narrativa de mucha gente, y que desgraciadamente esa narrativa la escucho en mucha gente de la Cuarta Transformación. Es que ve el uso de las palabras, es que ve cuántas manejan. Incluso esa es la etiqueta que han puesto a un servidor. Sabes poco porque utilizas, por ejemplo, muy pocas palabras, porque la mayoría de ellas son groserías. Fíjense, curiosamente, cuando ocupo las malas palabras, que si se han dado cuenta son pocas, pero en el momento en que ocupes una de ellas, baja todo lo que haces. Todo te lo minimizan a como si tú solamente te expresaras con puras groserías completamente, o más bien malas palabras, porque las groserías más bien son actos, y esos actos son hechos o son situaciones. A utilizarlo con malas palabras sería dar un contexto, el contexto es grosero. ¿Vale? Y exactamente, Carlos, voy a eso y lo quería retomarlo bien, lo que bien decía Percy ayer. En lo que decía Percy, porque incluso utilizar eso y utilizar, según en su tesis, tan pocas palabras y la forma en cómo se conduce y el no mames, güey, que se quejan ellos, pues es lo que hace su jefe, entonces lo exhibe como un idiota. La grosería real es el clasismo, así es. Tomás, yo creo que varios, no solamente tú. Pero voy a eso. El utilizar que es que cuánto léxico, ¿sabes? Es mentira. Que una persona sepa el diccionario de sinónimos y antónimos le abre su mundo para poderse a lo mejor expresar perfecto. Pero que una persona diga hematopoiesis y se sepa qué es o sea, que sepa la palabra hematopoiesis, no quiere decir que sepa per se cómo funciona. Incluso les puedo decir que en ciertos tecnicismos hay cosas que no podemos ocupar. Por ejemplo, hay gente que utiliza, y la mayor parte de la gente ocupa la palabra absorber y la ocupa de forma errónea, cuando es adsorber. Y las confunde. El 90% de las personas ocupa mal esa palabra, o si no es que más. Absorber y adsorber, una es con B y otra es con D. Y que hay palabras que podemos ocupar como sinónimos que cuando nos vamos a tecnicismos no son sinónimos. Y lo podemos ver en la biología, en la química, en varias cosas. Inclusive cuando se ocupan algunas palabras que se llevan a otro campo, se tienen esos problemas, como la evolución, en donde el concepto de la evolución, es una situación más arriba. ¿A qué me refiero más arriba? Para que se entienda esto. Evolucionar es un concepto más arriba de lo que tienes ahorita de sobrevivir. Y cuando tú evolucionas, no necesariamente quiere decir yo sobrevivo, pero no por eso quiere decir que ya soy mejor. Evolucionar no es un símbolo de mejorar, es de adaptarse. Cuando te dicen ocupa las redes sociales, evoluciona, adáptate a ocupar las redes sociales. Las puedes ocupar para bien o para mal. Hay evoluciones que cuando se dan, se adaptan, pero después esa especie
ahí se estanca. En general, producción de células sanguíneas, mi estimada Angelina. Por eso les decía, la hematopoiesis de la perífrasis verbal. ¿Y sabes qué es la perífrasis verbal? ¿Sabes si la ocupas bien? ¿Sabes qué es el esternocleidomastoideo? Si es un músculo y sabes qué pasa, tienes profundidad de lo que pasa en el esternocleidomastoideo, qué sucede, cómo te lo puedes lesionar, para qué te sirve, cómo se conecta, bla, 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 bla. A eso es a lo que me refiero. El conocerse a lo mejor un concepto de una manera muy somera, muy parca, el conocer algunas palabras no te dice que sepas mucho de esos temas. Es como la gente que ocupa anonadado. No es tener el culo en el agua. Es abatido. Es algo que te sorprende, pero te abate. Y ahora lo ocupan cuando te dejan en shock. Estoy anonadado. Y hay términos que van cambiando con el tiempo. Y lo que me gusta en la explicación de él, es cierto, es romper esa falacia. Y esa falacia, desgraciadamente, la escucho aquí, por eso yo insisto, la veo aquí en las redes sociales, la veo en gente de la Cuarta Transformación, donde es que no, y las etiquetas, nada de esas etiquetas. Si ponemos esas etiquetas, se los he dicho siempre, Paco Ignacio sabe mucho y ocupa malas palabras. Rompamos ya también esa situación. Yo creo que el clasismo, no sé si racismo como tal, como decía la presidenta, pero el clasismo, híjole. Sí, sí, sí. Mira, en esa parte, pero una cosa es saber escribir y otra cosa es que tú puedes saber 250 palabras, pero las sabes escribir. Lo malo es que no las supieras escribir. ¿De qué, Angelina? Un día lo explico un poco más amplio, pero en general es eso, producción de células sanguíneas. Solo que diga hematopoiesis porque dice uno, ¿qué es eso? No sé, pero se escucha chingón, ¿no? Hematopoiesis. El circunflexo del quién sabe que dice, no, es necesario. ¿Por qué no ampliamos nuestro horizonte, nuestro diccionario? Son de esa gente es que ahorita estoy escuchando a Chopin, leyendo un libro de Schopenhauer y, o sea, está bien que lo hagas, pero eso no te hace más que los demás. Eso no te hace más que los demás. Ese es el punto. Puede decir que haya cosas que tú no veas, que a ti no te gusten, ¿no? Pero no te hace más que los demás. Les pongo un ejemplo. Había un DJ que hacía música electrónica en Alemania y lo criticaban porque a él le gustaba mucho la salsa, la cumbia, la música latina. Y con gente que aprendió de cámara, que eran músicos de orquesta, hicieron un grupo y tienen versiones de ciertas rolas hechas en merengue, en salsa, en cumbia, y no se escuchan mal. Es más, yo los invitaría a escuchar cumbia psicodélica de lo que es para Elisa con la guitarra y se escucha muy bien. Hay adaptaciones que a lo mejor uno puede decir, no, es que es música clásica, sacrilegio. Puede ser. Yo me salgo un poco de esos panoramas porque se me hace una situación muy cerrada. A mí se me hace eso de extremadamente elitista. Vivir en esos elitismos que ha vendido el neoliberalismo, ¿no? Si es así, me llama la atención porque no se les hace aberrante poner a Los Ángeles Azules en sinfónica, ¿no? Ahí sí están. ¿Para qué? Para llevar toda esa música del pueblo hacia ciertos personajes. Ahí sí está bien. O para que les entra. Esa rola es naca, pero no es naca cuando la canta Jimena Sariñana. O cuando todos tus artistas pop no lo canten de esa manera. Y dice uno, ¿es en serio?
Arturo, claro, pues es que la salsa y el jazz tienen una situación, una línea muy delgada para separarse. Principalmente la clave. La clave es la clave de la salsa. Y ese es el problema, o sea, inclusive lo comentaba el maestro Guillermo Lantén, que pueden gustarte o no los corridos tumbados, el concepto general, pero inclusive hacerlo musicalmente no es tan sencillo. Roberto, te mando un abrazo muy grande, hermano. Bienvenido. Abseriano, carnalazo, abrazote enorme. Mujer guerrera, queridísima, abrazo enorme. Eso es cierto, mujer guerrera. Hay gente que tiene colgado el título y hay gente que se dedica a otra cosa, ya sea porque frustraron su camino de vida para hacer eso, y no quiere decir que lo hagan mal. Mi hermano es muy buen chef, por ejemplo, pero como estudió otra carrera, pues entonces no cuenta, ¿no? Entonces es absurdo. O no estudié literatura, pero estudié otra cosa, pero como me gusta mucho, pues no cuentas porque lo que puedes saber de eso no cuenta porque no lo estudiaste. Es absurdo, ¿no? Son ese tipo de cosas donde uno dice, señores, tranquilos. Tienen la misma raíz, así es. O sea, te reitero, una de las líneas delgadas es la clave. Una de las líneas delgadas. Así es que, ay, es cumbia, pero con orquesta. Ay, no mames. En serio. Quiero ver quién puede tocar los timbales como Tito Puente, ¿no? ¿Vale? Sí entiendo que la salsa puede tener de repente una construcción algo facha, pero ser músico de salsa no era sencillo. Es parte, la misma raíz, como dice el maestro, con el jazz. Y luego me encanta porque los que son de esa manera escuchan jazz y, ay, esa música de bar de Sanborns o de pinche elevador, ¿no? Y dices, güey, ¿en serio? Y esos problemas grandes que luego tiene esa gente para separar las cosas. Ángel, te mando un abrazo muy grande. Tijuana lluviosa, Ángel, abrazo grande. Espero todo bien, hermano. Ramona, queridísima, gracias por las palabras hasta Manzanillo. Abrazote enorme. A mí también me gusta la salsita en tacos, Vladimir. Así es, hay gente que solamente quiere escuchar. Y miren, me ha tocado mucha gente rebuscada. Y hay gente que sí ocupa eso. Y estando en la izquierda, híjole, pues eso es bien derechista. Tito Puente para tocar el timbal es un instrumento altamente limitado. Tú tienes que aprender a darle de esos tiempos, tempo, y estar y Tito Puente era un maestrazo en ello. Véanlo. Estas tarolas que también se ocupan en la banda, y la gente que le pega, y cómo mueven los dedos para sacarlo, toda esa esos cambios, buenísimos. Eso es lo bonito de la música. O sea, eso es un ejemplo, los timbales, de cómo lo que sientes lo puedes proyectar ahí en ese momento. ¿Todo bien, Estela? ¿Quieres hacer tu show de medio tiempo? Y por eso colocaba este video y decía, basta. Eso es lo que me he quejado. Ahí está cuando me quejo de la hematopoiesis. Porque si lo dice el profe Jesús Soto, no, porque no es hematopoyético y no ocupa ni las malas palabras de un servidor. A mí porque me defenestran con eso. A mí me avientan piedra. Órale, hasta matar a ese cabrón. Con piedra. Órale. Pero el profe no lo ocupa, pero si lo dije a otra persona, claro, sí, no. Ahí está. Hay ese clasismo en esto aquí, lo hay. En las redes sociales lo hay. En la cuarta transformación lo hay. Hay gente que tienen esas ideas absurdas, tontas. Yo a esa gente la cuestiono. Cuestiono inclusive si son de izquierda, porque eso es uno de los preceptos más importantes. Y ayer ponía algo que dijo, que comentaba el maestro Miguel González. El maestro Miguel, y lo puso muy cierto, y una cosa que dijo Epigmenio Ibarra.
esta gente que se siente cupo, de los que somos más arriba, los más estudiosos, los que ya tenemos bien mamado a Lenin, a Marx, a Trotsky, a Tchaikovsky, todo lo que termine en Oski, aquí, todos los que los tenemos aquí brutalmente, porque cuando tenemos que hablar de música tiene que ser eso, hay que limitar todo a lo que para mí nada más es es saber trova, tal, y si no, no eres de izquierda, o sea, si a ti te gusta echarte una cumbia, no eres de izquierda, eres de ese populi rancio, güey. Mamoninsky, Chilinsky, Manolín, todos esos, efectivamente. Entonces, cuando entramos en esa mamonería, solamente tienes a gente limitada para hablar. Completamente limitada. Así es, Arturo. Así es. Fíjense, una vez una persona arrogante que me decía, ¿te gusta el libro de... ¿Qué libro te gusta mucho? Le digo, me gusta mucho el libro de El nombre de la rosa. Me dice, es un libro muy difícil, porque hay que leer mucho y hay que estudiar mucho para entender ese libro. Le digo, claro. Por eso sí te entiendo que puede ser un libro muy difícil. Porque lo que estaban argumentando, pues esa gente que te quiere descalificar como sin asumiendo que no te lo sabes, y les podemos explicar muchísimas cosas desde la química, desde todo lo que sale ahí en ese libro. Y ese es un problema muy grande, ¿no? Y hay gente, inclusive hasta de historia, que le juegan mucho aquí y de historia saben una miércoles. Y dice uno, pues entonces, ¿semos o no semos? Liliana, te mando un abrazo muy grande, queridísima. Para ti, para tu señora madre, hasta el puerto de Veracruz. Espero se encuentren bien allá con todo esto de las lluvias. En verdad, se encuentren bien. E insisto, se me hace innecesario. Y yo invito a la gente, si somos realmente de izquierda, no podemos ser así. El conocimiento no nos puede clasificar. Somos altamente ignorantes, lo que hay es mucho conocimiento para aprender y cuando aprendemos algo nuevo solamente somos un poquito menos ignorantes. Por eso utilizar esa narrativa, utilizar ese estándar, es aberrante, es estúpido, con todo respeto. Y lo sigo diciendo, es tonto. Porque cuando sabes un chingo de algo, si no pasas el conocimiento no es conocimiento si no lo pasas. Simple. María de la Luz Galván Calvillo, te mando un abrazo muy grande. Gracias, Liliana. Un abrazo muy grande hasta Poza Rica, es cierto también. ¿Vale? Déjenme cerrar esto y para ir cerrando esta parte de lo que dijo la presidenta con respecto al Fonden y a estos buitres. Déjenme colocar un par de videos que dijo la presidenta para ir cerrando, por favor.